Bienvenidos una vez más. Muchas gracias por seguirnos en el podcast. Soy Arela Núñez y este es el podcast de Comunidad en Acción. Este es el capítulo número 2, así que muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a hablar, entrar en tema derecho, lo que es el ámbito inmobiliario. Anteriormente explicamos quiénes nos regulan la vida cuando es bienvenido a vivir en comunidad, ¿cierto? Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahora ya entrando a tierra derecha lo que es la parte de los inmuebles, ¿ya? Las propiedades. La diferencia entre un condominio caro y uno bien administrado, en el caso de las comunidades, por supuesto. Y también se puede aplicar también para las comunidades como tal, como las parcelas, que no se ajustan a la ley de copropiedad, a la 21.442. ¿Ya? Entonces, una de las diferencias es pagar caro no significa vivir mejor. Porque hay algunos que pagan unos gastos comunes muy altos y no se aprecia si es que han hecho algo o no hay capacidad de gestión. Y uno de los problemas es mala gestión en edificios de alto valor, buena gestión en comunidades simples y que define realmente la calidad. Entonces son tres temas que hay que empezar y uno empieza a ver el tema, a valorarlo. Cuando uno va a una comunidad, puede ser pequeña, pero se ve todo en orden, todo arreglado, está bonita, está pintada, están los arreglos, las mantenciones, las reparaciones. Entonces, una buena gestión y una mala gestión en comunidades de alto valor. Entonces, uno de los problemas de la mala gestión no es solamente el administrador, tiene que ver también con el comité. Si el comité no quiere aprobar los trabajos, no quiere avanzar en eso, no puedo hacer nada más como administradora. Entonces, para que la comunidad entienda, eso debe entender que el administrador no se manda solo. Tiene la asamblea y tiene el comité. La asamblea nos indica, nos da las órdenes de lo que necesita, de las prioridades y una serie de peticiones. El comité tiene que ver cómo ejecutarlas y yo las ejecuto. Entonces le damos prioridad, hacemos un orden dependiendo de las urgencias y lo que es viable o no de ciertas peticiones que nos hace la comunidad. Entonces, ¿me mando sola? No me mando sola, y esto lo quiero dejar bien en claro. Porque siempre tiene que haber un comité a quien rendirle cuentas, a quien pedirle permiso para hacer cosas. Aquí viene que una comunidad que es de parcelas no tengo comité, o sea, no tengo ni presidente ni secretario, solamente estoy con el tesorero. En este caso, para mí es fabuloso. ¿Por qué? Porque la comunidad no dejó trabajar al comité, que era bastante bueno, que quería hacer un montón de cosas, pero al final me dejaron con el tesorero. Para mí feliz, porque el tesorero le rindo cuentas a él, le pregunto y él me da la autorización. Entonces de repente yo quiero hacer algo o apurar algo y él me dice sí, no, y me da las directrices. Y he podido avanzar, he avanzado mucho más con él sola que estando con el comité completo. Y no porque el comité sea conflictivo, sino que la comunidad se peleaba con los miembros del comité. Las discusiones iban y venían, y ahora que soy la dictadora, puedo avanzar más. ¿Me creerán eso? Aunque me dicen que soy la dictadora que hace, sí, se hace lo que yo digo finalmente, pero todo con aprobación del tesorero, porque él firma. Él firma, no firmo yo en mi caso. Por eso cuando veo las noticias que el administrador nunca da respuesta, es porque lo vio con el comité generalmente, o el administrador hace y deshace. ¿Cómo está conformado? Debe haber un comité, y actualmente tenemos que estar registrado en el Registro Nacional de Administradores, si no, no puedo ejercer. Ahora, si la comunidad contrata a alguien que no esté, que no le interese cumplir las leyes, ya es otro tema. Entonces, en cuanto a gestión, yo debo
preocuparme de hacer lo que el comité, la línea que me indica. Y no siempre se puede. ¿Por qué? Porque tenemos el tema de los dineros. Si hay dinero. Si no hay dinero, hay que hacer las cuotas, empezar a hacer la recaudación, empezar a hacer la cobranza del gasto común, la morosidad. Pero cuando hay baja morosidad en una comunidad, entonces, ¿qué vamos a hacer con cada proyecto que haya que hacer y juntar el dinero si es que no les da con el fondo de reserva que tienen? Porque el fondo de reserva no lo puedo llegar a ocupar a mi imagen y semejanza como se nos ocurra. Entonces, también tiene para las urgencias, se cae un muro, ¡ay, perfecto! Y después recupero. Pero si hay otros proyectos que no son de emergencias y son de mejoramiento, entonces ahí tenemos que entrar a ver los presupuestos. Y por último, en cuotas. Pero ahí hay que empezar a juntar el dinero. Entonces ahí hay una lentitud. Obviamente porque hay que recaudar el dinero y volver a hacer las cotizaciones, que a veces cambian los valores dependiendo del tiempo. Entonces ahí tenemos un tema de gestión, buena o mala gestión, que va a depender también de los recursos económicos de cada comunidad. Hay comunidades que no tienen recursos, por la razón que sea. Porque cuando la comunidad se enoja con el administrador, no paga los gastos comunes. Y ahí por lo general hay cambios de administrador. Entonces cuando llega el nuevo administrador y empieza a poner las reglas claras, empiezan los deudores a cancelar, a ponerse al día. ¿Por qué? Porque hay una respuesta. Y esa respuesta tiene que ver si es que hay pagos ingresados o no. Ese es uno de los primeros problemas que hay. Entonces, ¿tiene que ver con la gestión? Tiene que ver con la gestión buena o mala del administrador ahí, porque hay que dar respuesta si están todos los pagos ingresados correctamente. Si no están los pagos porque no los realizó, entonces se le informa y se piden los comprobantes. Ahora hay residentes con propietarios que mandan como 10 veces el mismo comprobante, como si uno lo fuera a ingresar las 10 veces, como 10 pagos. Pero no se percatan de que, ¿por qué? Porque se confunden y no mandan el que está impago, por decirlo así. Y en las cartolas no siempre figuran el nombre. Entonces hay bancos en la cual no indica nada o indica un RUT. Y a veces son RUT de familiares del titular de quién debe cancelar. O un arrendatario. Entonces son detalles que por eso no aparecen y aparece después cuando entregan el comprobante. Entonces ese es uno de los problemas más comunes que hay. Esa gestión, por eso nosotros que somos un equipo de trabajo, hay alguien que se dedica a eso. Y hablando de gestión, de mala gestión, una comunidad que me llama para cotizar mis servicios, pagaba una empresa de back office que le hacía el gasto común. Solamente las cuentas, porque no había trabajo, no había nada. Pero pagaban un tercio, un poco menos de un tercio, lo que es el servicio de administración realmente, como se dice la ley, que es con nuestras responsabilidades. Entonces, la comunidad y el comité va a querer contratar un servicio real de administración. Eso lo tiene que ver con la asamblea, pero la asamblea tampoco puede ir contra la ley que indica que debe tener un administrador. Y otro de los problemas que hay es que los presidentes o un miembro del comité se está certificando como administrador. Gratuito o por honorario, pero si ya está en el comité no puede ser administrador. Entonces, tratan de ir contra la ley, pero va a haber un momento en que no va a poder seguir funcionando así y esto va a ser una bola de nieve porque después va a haber que hacer auditorías, no todos hacen auditoría, entonces uno trabaja con lo que hay, porque indica si estaba todo correcto, pero nada más y uno empieza a ocuparles las plataformas de administración y cosas que se van arrastrando. Por eso es importante. Ahora, no todos hacen auditoría cuando uno deja un administrador, una administración, efectivamente, porque la auditoría más importante es la contable, porque la documental
Es más fácil porque en las plataformas si falta una factura uno las baja de la plataforma y la imprime. Uno se puede olvidar de imprimir esos documentos, pero al menos están en la plataforma, llegar y completar el formulario. Los contratos están firmados, están las copias y hay que dejar su carpeta y con los trabajadores. Entonces, si hablamos de buena o mala gestión, eso tiene que ver con el comité. Un buen comité o un mal comité. Un mal comité no deja trabajar al administrador, como me pasó a mí en una comunidad, la cual el presidente hacía los gastos comunes. Accedió a contratar una plataforma porque la hacía en Excel, pero él cobraba lo que él quería como a él se le antojaba. Y me decía que mi trabajo estaba mal hecho. Y resulta que él ponía la factura de la luz, del agua como a su antojo. Entonces ponía la de marzo, por ejemplo, en vez de poner la de febrero en el gasto común que se iba a emitir. Y la culpa de que estaba todo mal hecho era mío, porque él lo mandaba en Excel. Él lo mandaba en Excel y yo lo mandaba por una plataforma. Obviamente no coincidía y él cobraba intereses que no eran lo mismo, lo que indica obviamente las plataformas y toda la parte legal. Él cobraba porque él asumía que estaba 4 o 5 días atrasado. Entonces él cobraba arbitrariamente atrasos que a veces no existieron. Y nunca quiso hacer trabajos. Y la secretaria y la tesorera le aguantaron todo, nunca dijeron hacer trabajo. Tenían alza de voltaje, la cual llevé un eléctrico, y después este presidente andaba buscando la lámpara quemada. Cuando todo eso lo que está quemado le mandé la foto y lo boté. Allá fue a sacarlo de la basura para reutilizarlo. Y estamos hablando de un condominio manejado muy pobremente porque otro ex miembro del comité hacía la mantención de la piscina. Obviamente que la hacía mal, hacía de buena voluntad lo que él sabía hacer y no es experto en limpieza de piscina. Otra cosa. Muy administrativo era su trabajo. Entonces lo hacía mal. Obviamente toda la comunidad estaba enojada. Compré los materiales de la piscina, me conseguí alguien que me ayudara. Afortunadamente un residente, un arrendatario, me dijo, te ayudo. Acepté la ayuda y la dejamos impecable. Pero después me estaba reclamando por la compra de los materiales de la piscina, que son siempre, todo el año se mantiene la piscina, no solamente el último que esté como estanque de rana, agua de rana, para después limpiarla rápido y se utilice. La piscina es siempre, todo el año. Y es un costo bastante alto una piscina y para el uso que tienen las piscinas en estos condominios. Yo incentivo el uso de las piscinas. Si quieren usarla todo el año, yo soy feliz porque es mucho el costo. Hay que estarle haciendo mantención y limpieza una vez a la semana. Y en este condominio, que era pequeño, no lo hacía. No lo hacía. Entonces, culpa mía es, no puedo hacer más si no tengo las herramientas, no quieren comprar los artículos y yo compro los que son industriales porque no es limpieza doméstica, no es lo mismo, la grasa, tipo, entonces compraba yo de mejor calidad, obviamente, pero no quedaron conformes. Entonces, ese es un problema de gestión y es una administración fracasada en este sentido porque no puedo trabajar como corresponde. No me dio las herramientas ni las bases, porque si hubiese sido una mala administración, no hubiese llevado el eléctrico, no hubiese comprado los artículos de limpieza correspondientes. Pero si no los quieren pagar, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque la comunidad lo debe pagar. No querían aumentar. Pero tenían una cuenta bastante buena en el banco sin utilizar, sin hacer las mantenciones. Ni hablar del ascensor, que no existía carpeta, jamás lo ingresaron, jamás hicieron una mantención, una certificación que tiene que ver con la ley de transporte. Tampoco cumplieron en eso. Pero también nunca nadie fue a revisar estos 25 años que ya tiene el edificio en ese sector, habiendo otros edificios con ascensor. Entonces, como nadie fue a regular, jamás hicieron nada.
y no quisieron hacerla. Entonces, una mala gestión, claro, fui una administración fracasada por la mala gestión del comité. Y no de la comunidad, fíjense, porque como habían recursos, después se pudo haber recuperado. Pero no, el comité no quiso hacer nada. Y la fracasada fui yo con mi administración. Entonces, legalmente yo tengo que cumplir las pautas que me dan, que tengo la ley de copropiedad, la 21.442, que me dice, y debo hacer certificación y tengo que haber hecho la carpeta. Pero, insisto, si no tengo los recursos y no tengo el respaldo del comité para hacerlo, no lo puedo hacer. Entonces, ahí hay una mala gestión, pésima gestión. Y es una comunidad pobre, porque es de mentalidad pobre. A diferencias que hay viviendas sociales, pero de las económicas, muy económicas, en las cuales se han organizado y tienen hasta conserje decentemente pagados, tienen cámaras, están bastante bien organizados, porque la comunidad vela, no es pobre de mente, no es un tema de recursos. ¿Se dan cuenta? En la primera comunidad que les comenté, los gastos comunes sobre 200.000 pesos, porque es una comunidad bastante pequeña. 35 departamentos eran. Bastante pequeña. Entonces, es con un gasto común sobre 200, tenían todos sus conserjes, pero sin el curso, ese día, porque en ese momento lo exigía la ley de copropiedad, no lo tuviera, no les compraban un uniforme. Y los sueldos estaban mal aplicados, porque como les digo, todo esto lo hacía el presidente, pagaba los sueldos, emitía el gasto común, pero a su antojo. Y la comunidad solamente reclama, pero nadie quiere tomar el cargo de presidente ni secretario ni tesorero, o sea, no quieren aportar. La secretaria y tesorero salieron porque ya por ayudar, pero en estricto rigor no ayudaron, hicieron todo lo que quería el presidente, pero nadie quiso ese cargo, hacerse cargo con un administrador que era salir adelante del paso y tener su comunidad segura, porque afortunadamente no ha muerto nadie en el ascensor. Y van a esperar que eso pase, porque ya se habían quedado gente atrapada y con una mantención tan paupérrima, tan miserable. Sí, si pagan 40.000 pesos por los dos ascensores, pagaban en aquel tiempo, hace 2 años atrás. Y tenían que ir 2 veces, 3 veces al mes y cambiaban los botones tecleras muy paupérrimas. Sueldos mal pagados, todo pésimo. Pero con una cuenta suculenta porque querían pintar, pero tenían filtraciones, no quisieron arreglar el techo. A diferencia de unas viviendas sociales, que aunque son más, el gasto común es mucho menor. ¿Ya? Entonces, pero tienen sus conserjes, tienen cámara, tienen seguridad a su medida. Y postulan a proyectos y hacen más cosas. Entonces, la mentalidad de pobreza o de riqueza va a depender también tanto de la comunidad como del comité. Y esa mentalidad va a tener que tener de la mano con la administración. Porque la ley de copropiedad es súper exigente y nos da bastantes responsabilidades, pero también tenemos responsabilidades penales también, civiles y penales. Y si no se cumple,